El Poder Ejecutivo Federal está impulsando una reforma al Poder Judicial, no solo federal, sino también local. Al plantearse una reforma de tal trascendencia, esta debe de ser fruto de un diagnóstico basado en información objetiva y real. La reforma al sistema de justicia debe escuchar y dialogar con los operadores y con todos aquellos actores involucrados. Quiero hacer un llamado contundente a tener un diálogo que ponga en el centro las necesidades de las víctimas. Un diálogo que se centre en las necesidades de las y los usuarios del sistema de justicia. Quiero reiterar la importancia de tomar en cuenta los insumos de este encuentro nacional. Reconozco que se necesita una reforma y la misma tiene que incluir cambios en la Judicatura Federal. Es cierto, es perfectible, pero no puedo dejar de señalar que para que realmente se ofrezcan soluciones que atiendan las principales necesidades que hemos detectado a través de este encuentro nacional, es indispensable considerar el problema de manera integral. Entiendo que los problemas que comparto tienen decenas de años sin resolver, una crisis urgente y que cada día se acrecenta más. Justamente por eso, lo peor que podríamos hacer es acelerar un diagnóstico o bien hacer pensar que la solución está en remover a quienes estamos enfrentando este reto como parte de un sistema. Pero no es el sistema en su conjunto. No podemos caer en la salida fácil. No podemos empezar de cero. El contexto tan complejo que vive nuestro país no permite la improvisación. Ello no beneficiará a los justiciables. Al contrario, supone un retroceso en la protección de los derechos humanos de las personas, poniendo en riesgo la continuidad de la impartición de justicia en nuestro país. Lo peor que le puede pasar a México es caer en la incertidumbre. La existencia de un Poder Judicial Federal autónomo e independiente, ajeno a los vaivenes de la política, es un requisito indispensable para la defensa de nuestra democracia que tanto nos ha costado construir. Si la reforma judicial se aprueba en sus términos, ya no llegará la persona más capacitada al puesto, no llegará la persona que pasó años estudiando, preparándose para opositar, sino la más popular, la que supo relacionarse bien con los grupos de poder, que, irónicamente, es uno de los argumentos de esta reforma, es decir, se provocará lo que se intenta erradicar. La realidad es que la reforma no aborda el problema de raíz. Por eso quiero aprovechar esta oportunidad para invitar tanto al presidente López Obrador como a la virtual presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a sumarse a este diálogo plural y a que nos abran la puerta para que podamos compartirles los hallazgos de este encuentro nacional y analizar así cómo afecta la reforma, no solo el futuro de la justicia, sino de todo nuestro país. Ayer la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, reconoce la necesidad de una reforma al Poder Judicial, incluso pide un diálogo con usted y con la presidenta electa, habla de que hay muchos problemas, habla de una crisis en la impartición de justicia y por otro lado también ella señala que el método de elección que se propone no necesariamente es el mejor porque se promovería lo que se quiere erradicar, ya que llegaría el más popular y quien se pueda relacionar mejor con los grupos de poder. Preguntarle por un lado si hay posibilidad de alguna reunión con ella y con la presidenta electa, y qué piensa de estos señalamientos. Gracias. Pues yo pienso que hay que dialogar. La secretaria de Gobernación lo está haciendo, lo mismo los legisladores. Ya nosotros enviamos la iniciativa al Congreso y tengo entendido que ya se abrió un diálogo. Entonces, sí, la secretaria de Gobernación podría reunirse con los ministros
y lo mismo considero que harían o están dispuestos a hacer los integrantes del Congreso. Qué bueno que se reconoce de que hace falta la reforma. Creo que eso es un paso adelante. Sobre los procedimientos, el método de elección de jueces, magistrados, ministros, requisitos, pues todo eso lo va a analizar el Congreso. Es labor, es función del Poder Legislativo, pero también debe de haber diálogo. Tenemos visiones distintas. Yo sostengo que cuando los abogados egresan de las facultades, de las escuelas de derecho, vienen con mucha ilusión de aplicar la ley sin distingos, no están maleados, y esto es una renovación. Además, estudian derecho, y pues al ser juez, magistrado o ministro, lo que se requiere, además de la profesión de abogado, pues es la honestidad y ser incorruptible y tener el deseo ferviente de impartir justicia. ¿Qué más? Lo otro es cómo se interpreta la ley, pero hay mucha bibliografía sobre eso, hay tesis, hay jurisprudencia, pero muchas veces salen y empiezan a trabajar, no en todos los casos, pero aprenden a torcer la ley y se vuelven expertos, y a eso le llaman experiencia. Pero son criterios, pero eso se puede entender. Lo importante es que se está aceptando que hace falta la reforma, y lo otro que es fundamental, que sean los ciudadanos los que elijan a los jueces, a los magistrados, a los ministros, y que no se menosprecie al pueblo, que no se piense que el pueblo no sabe, porque no es así. El pueblo es sabio, aunque no les guste conservadores, que yo lo diga. El pueblo tiene un instinto certero, sabe muy bien lo que conviene y lo que no conviene. Entonces, el que desprecia al pueblo, el que considera que el pueblo es tonto, no debería ni siquiera estar impartiendo justicia, porque no conocen los sentimientos del pueblo, que es el soberano, que es el que tienen que servir. Eso es lo que tienen que internalizar, que ellos están para servir al pueblo, no para servir a grupos de intereses creados, que es lo que han venido haciendo. Es un instrumento, el Poder Judicial, al servicio de una minoría, no está al servicio de todo el pueblo. Es un poder faccioso. ¿Por qué hablo de poder faccioso? Porque es un poder al servicio de una facción, y necesitamos que el Poder Judicial y todos los poderes, los tres, estén al servicio del pueblo. El amo es el pueblo, no los potentados, no los traficantes de influencia, no los abogados especialistas en sobornar, en extorsionar. Es el pueblo el que manda en la democracia. Pero qué bueno que esto se está produciendo. Entonces se descartaría una reunión con la ministra presidenta. Yo no con usted, tengo pues ya nada que ver en esto. Ya entregué mi iniciativa, ya de acuerdo a mis facultades, y estoy convencido que hace falta la reforma al Poder Judicial, y me molesta mucho de que durante bastante tiempo se estuvo protegiendo a jueces corruptos y se dio libertad a gente que debía estar en la cárcel. Se protege todavía a delincuentes, crimen organizado y a delincuentes de cuello blanco. A ver, con todo respeto, ¿no?, le diría a la presidenta, ¿por qué no resuelven lo del pago de impuestos de los grandes empresarios o banqueros? ¿Por qué se tardan tanto en resolver? Lo que debe ser de rápida decisión, porque existen tesis, hay jurisprudencia, está todo. ¿Y por qué tardan tanto? ¿Por qué las tácticas dilatorias? Que revisen los casos que tienen. O lo otro, ¿por qué no dan un informe de cuántos procesados hay sin sentencia desde hace años? O que nos explique por qué deciden ganar más que el presidente si la Constitución establece lo contrario, o por qué tienen fideicomisos para tener atenciones y privilegios como si fuese una burocracia dorada, y muchas otras cosas. Y no es nada personal, es que hay que limpiar el país, si no, no avanzamos, y hay que pensar en las nuevas generaciones. Y ya se acabó la máxima de que no se podía tocar al intocable. Por eso, qué bien que, como nunca en la historia, se cuestiona y hasta se insulta al presidente, porque esto da oportunidad a que haya réplica, sin necesidad de que yo insulte a nadie, pero que sí podamos debatir, porque estos temas no se trataban. Silencio. Ahora
ya todo es público. Y hay excesos y hay muchas mentiras y se calumnia y todo, pero es libertad. Y como tenemos un pueblo muy consciente, un pueblo muy politizado, es lo mejor que hay, entonces el pueblo sabe. Y si quieren pruebas de que el pueblo es mucha pieza, nada más no olviden lo que pasó hace 40, 45 días. No lo olviden, porque ninguneaban, ¿no?, al pueblo. Pensaban que era manipulable y que con los medios de información controlados, los conductores famosos que pontificaban, editorializaban, no informaban nada y lo peor, manipulaban, con eso la iban a liberar. Pues para que vayan aprendiendo a respetar al pueblo. Para eso fue esa lección de hace mes y medio, la lección de la elección. No menosprecies al pueblo de México, respeta al pueblo de México, no creas tonto al pueblo de México. Nada más, es un tate quieto, un tenga para que aprenda.